Quiero que observen esta posición, jugada en 1969 entre Smyslov y Stein en Moscú. ¿Qué opinan de ella? ¿Gana el blanco? ¿Gana el negro? ¿Tablas? Pues ahora mismo pausen el video y me anotan en los comentarios su opinión. Así que comience la aventura. Hola familia, espero que todo esté bien allá en casita. Pues para entender este final hay que comenzar con finales más simples, con menos peones. Es por ello que en este video veremos la teoría de los finales de alfiles de distinto color con dos peones unidos. Digo con dos porque con uno todo dependerá de si el alfil del bando débil puede controlar una de las casillas por donde deba pasar el peón para la coronación. De esta forma, el alfil se sacrificaría por el peón y al final sería tablas. Estos finales son de gran importancia ya que se producen con mucha frecuencia en la práctica debido a que el jugador que está inferior busca refugiarse en ellos para sacar una tablas. Bien, sin más preámbulos, comenzamos y esta posición para el final la dejamos. Yo le entro a eso. En esta posición, el alfil de las negras se encuentra impidiendo el avance del peón E7, pues en caso tal de efectuar esta jugada, luego de alfil por E7, F por E7, rey por E7 sería tablas, y si jugasen F7 jaque, rey F8 y manteniendo el alfil en la diagonal A3, F8 sería tablas. Por lo tanto, el avance de los peones no es lo ideal en este momento, hay que prepararlo. ¿Cómo lo preparamos? Para lograr ubicar el peón en E7 sin que el sacrificio del alfil sea útil, el rey blanco debe estar ubicado en D7 o F7. Para ello hay que desalojar al rey negro de la casilla E8, por lo que la jugada es alfil A4 jaque. Si rey F8, el rey blanco se dirige a D7, y si rey D8, el rey blanco se dirige a F7, rey F5, alfil B4, rey G6, alfil C3, rey F7, alfil B4, E7 jaque ganando. Con los dos peones en sexta, el final normalmente se gana. Digo normalmente porque si los peones fuesen de torre y caballo y su alfil, la casilla de coronación que controlara fuese la del peón caballo, el final sería tablas, por ejemplo. En esta posición, los peones son de torre y caballo. El alfil de las blancas, la casilla de coronación que controla, es la del peón caballo. Mientras, el alfil de las negras se encuentra en la gran diagonal. Este final es tablas, sin embargo, las negras deben jugar con extremo cuidado. Por ejemplo, si ahora mismo hacen rey H8, luego de rey G4, las blancas ganarían al ubicar su rey en F7. Por lo tanto, deberían jugar luego de alfil C4 jaque, rey F8, rey G4, alfil A1, rey F5, alfil B2, rey E6, alfil C3. Manteniendo el alfil en la gran diagonal y el rey en F8, las tablas son clarísimas, ya que si el peón avanza a G7, se sacrificaría el alfil por ambos peones. Esta información vale millones. ¿Qué pasaría si los peones estuviesen en quinta fila y no en sexta? ¿Sería igual? ¿Ganarían? Pues aquí el alfil de las negras se encuentra atacando al peón de F5 y a su vez impide el avance E6, ya que si E6, alfil por E6, F por E6, rey por E6 y sería tablas. Esta es la posición defensiva para hacer tablas cuando los peones se encuentran en quinta fila e incluso más atrás. El rey frente a los peones y el alfil atacando a uno e impidiendo el avance del otro. Sin embargo, hay una excepción. ¿Acaso es una broma? Este final está ganado, por la razón de que el alfil de las negras no puede moverse en la diagonal actual, tendría que ir a G8. Por ejemplo, luego de alfil C3, alfil G8, G6, rey F8, F6, alfil C4, alfil B4 jaque y ya conocen el procedimiento ganador. ¿Escuchaste? Es la hora de su derrota. Con los peones en cuarta casi siempre es tablas, debido a que el bando que se defiende tiene más ocasiones para conseguir la posición defensiva, que sería el rey enfrente de los peones y el alfil atacando un peón y evitando el avance del otro. Alfil C4. Esta jugada es única, ya con los peones en cuarta no se puede conseguir la posición defensiva porque el alfil tendría que estar en C6 o en B7,
Por lo tanto, hay que crear las condiciones para ocupar esta posición defensiva cuando los peones lleguen a quinta. Alfil G3 jaque, rey C6. En el 6 no, porque evitaría que el alfil pueda buscar la posición defensiva. Por lo tanto, rey C6. Rey F4, alfil G8. Rey E5, rey D7. D5, alfil F7. Rey F6, rey E8. Alfil F4, en caso tal de D6, alfil B3. E5, rey D7. Sería tablas. Alfil F4, alfil G8, logrando la posición defensiva. No puede hacer E5 porque se captura el peón de D5. Y en caso tal de D6, bueno, sería casi igual. Rey D7 y no hay manera de progresar la posición. Tengo que decirle a alguien acerca de esto. Y por fin volvemos a la posición inicial. Las blancas tienen un peón de ventaja. Sus peones en el flanco dama impiden la acción de los peones de las negras. El plan ideal para la victoria sería lograr dos peones pasados en las columnas E y F. Por lo tanto, la jugada es G4. Si las negras no capturaran luego de G por H5, las blancas logran su primer objetivo, dos peones pasados. H por G4, rey por G4. Con esta jugada, las blancas pretenden realizar H5 para eliminar al peón de G6 y que sus peones pasados y unidos no tengan ningún inconveniente. Alfil D1, rey F4, rey F7, alfil D4, rey F8. Las negras hacen todo lo posible por evitar el plan de las blancas. Rey E3, rey F7, alfil E5, rey E6, alfil G3, rey F6, alfil F4, rey E6, H5, peón por. Aquí concluye con éxito el primer objetivo de las blancas, crear dos peones pasados unidos. Alfil G3 y las negras se rindieron debido a que no hay defensa que impida el avance de los peones. Por ejemplo, alfil B3 para tratar de llegar a la posición defensiva, F4, rey E7, F5, alfil F7, E5, los peones en quinta, alfil G8, alfil H4 jaque, rey D7, rey F4, alfil F7, rey G5, alfil G8, rey F6, alfil A2, E6 jaque, rey E8, rey E5, alfil B1, F6. Y ya sabemos que con los peones en cesta se gana. También, como existen otros peones, se pueden entregar tanto el peón de E como el peón de F y luego con el rey llevarlo hacia el flanco dama y capturar todos esos peones. ¡Qué bien, qué bien! Espero de corazón que les haya gustado el video y le haya sido de utilidad. Si es así, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo video, compartir para que más personas accedan a esta información, quizás se suscriban y sigamos creciendo, dejar su poderoso like y comentar lo que deseen. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!